pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Entonces, el día de hoy presentamos una reforma constitucional. Bueno, cerramos Netflix. Queremos hacerles un anuncio, está por eso aquí Ernestina Godoy. Ayer comentaba que en esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros y no es una decisión que ellos toman. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado, que más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos pues la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Entonces, el día de hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión el día de hoy. La reforma tiene dos elementos sustantivos. El primero es una reforma al 40 constitucional. El 39 y el 40 tienen que ver con la soberanía nacional. Y el otro es al artículo 19 constitucional, que tiene que ver con aquellos delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, les voy a leer las dos modificaciones que estamos enviando el día de hoy, que tienen que ver justamente con esto. En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo modificaciones, como lo veíamos ayer, en la Ley de Seguridad Nacional, para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo ni subordinación, que ambos países queremos que disminuya el consumo de drogas y por lo tanto el tráfico de drogas ilegales, que ambos países queremos disminuir los índices de violencia y que ambos países queremos combatir a grupos de delincuencia organizada que hacen actos ilegales en ambos países. Y ahí estamos trabajando muy bien en la coordinación, en la colaboración. Pero nosotros tenemos que garantizar que es bajo colaboración y coordinación, nunca violando de ninguna manera la soberanía de México. Entonces, les voy a leer primero el artículo 40, por favor. El artículo 40 hoy dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo o tercer párrafo del 40. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esta es la iniciativa para el 40 constitucional.
Y en el caso del 19, vinculado con este artículo, lo que sigue, por favor, lo que sigue, por favor, lo que sigue, por favor, lo que sigue, por favor. Ahora, ahí. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Estos son las dos modificaciones que estamos enviando a la Constitución. ¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el gobierno de los Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas, a los grupos de la delincuencia organizada, a los 6 grupos de delincuencia organizada que nombraron. Este es lo primero. Lo segundo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando, ya lo vamos a presentar aquí, porque la demanda que tiene el gobierno de México a las productoras y distribuidoras de armas, y después de la resolución del 8 de enero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconociendo que el 74% de las armas incautadas en México provienen de los Estados Unidos, dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país. Entonces, estos es los dos temas que queríamos presentarles, y como lo mencionamos ayer, para nosotros México es un país libre, independiente, soberano, y siempre vamos a coordinarnos, a colaborar en el marco de nuestras constituciones y de nuestras leyes. Ahora sí, abrimos. Sí, buenos días, Presidenta. Muchas gracias, Demian Duarte, de Sonora Power. Y bueno, le agregamos un Lobos de Cadena 7, que cubre además de Sonora, Sinaloa, Durango, La Laguna. Ya te extendiste. Estamos creciendo. Presidenta, bueno, justamente ayer el presidente Donald Trump se refirió a usted, bueno, de una manera que creo es muy interesante, muy favorable a la construcción de lo que usted está buscando, una buena relación, un nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Él dice, bueno, yo rara vez aprendo algo, lo sé todo, dijo Donald Trump, pero ella me enseñó algo, ¿no? Creo que es interesante la semántica y la manera en la que él se refiere a usted. Dice que es una mujer maravillosa, entre otras cosas, y dice que retomó la propuesta que usted le hizo de implementar una campaña justamente para prevenir el consumo de drogas y en particular el asunto del fentanilo. Bueno, evidentemente ha corrido ya mucha tinta sobre el tema a través de las redes, esto se dio a conocer ayer, pero obviamente interesa mucho conocer su opinión sobre el particular, cómo ve esto y sobre todo en lo que todos queremos en México, ¿no? Si abona este asunto, esta buena relación, esta referencia que hace Donald Trump a la construcción de estos nuevos acuerdos, de esta buena relación con los Estados Unidos. Bueno, primero pues agradecer evidentemente la mención. Pienso que es algo muy importante. Nosotros siempre hemos hablado de que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos tiene que ver con el consumo en Estados Unidos, que no solamente es un tema de México, sino que el tema, no habría distribución de drogas hacia Estados Unidos si no hubiera consumo en Estados Unidos. Entonces es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos de lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas,
de desarticulación de los grupos criminales, de compartir información para trabajar conjuntamente. No solamente tiene que ver con la parte policial, la parte de procuración de justicia, de fortalecimiento de las leyes, sino tiene que ver también con las causas. Entonces, el que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante. En los acuerdos de entendimiento que estamos buscando, pues es justamente la parte evidentemente de colaboración, de coordinación para distintos temas que tienen que ver con desarticulación de grupos delictivos, pero también tiene que ver con la atención a las causas. Entonces, me parece pues muy importante este anuncio que hace ayer el presidente Trump. Y además, para quienes no creían lo que habíamos hablado por teléfono, porque eso ya es el corolario. ¿Se acuerdan que yo les conté eso que platicamos? Lo conté aquí en la mañanera. De hecho, lo he contado en asambleas públicas, de que cuando hablamos por teléfono la segunda ocasión, él me preguntó si teníamos un problema de consumo de fentanilo. Yo le dije, en realidad no es tan grave. Por supuesto que hay que atenderlo y no es tan grave. Y en efecto, como lo dijo él ayer, me preguntó por qué. Y le dije, bueno, es que en México las familias tenemos valores y nos protegemos, nos ayudamos. Él dice, bueno, en Estados Unidos también. Aunque, como decía en su momento el presidente López Obrador, en Estados Unidos muy pronto dejan de seguir ayudando a los jóvenes, ¿no? Por diversas razones. Pero bueno, más allá del tema de los valores y el apoyo familiar y el apoyo solidario que tenemos las y los mexicanos, la otra parte que le dije fue, aquí tenemos una campaña, y ahí fue donde se interesó mucho. Entonces, tal cual como comentó la conversación, la recuerda muy bien él y la recuerdo muy bien yo, así fue una parte de la conversación. Parte de lo que dice Donald Trump es muy interesante porque él habla de que ya tiene la frontera más segura de la historia. Y esta era una de las principales preocupaciones que él manifestó durante la campaña. Es decir, naturalmente acá la comentocracia, los medios de la oposición refieren otras líneas, ¿no?, de la comunicación de Donald Trump. Pero es interesante cómo Donald Trump subraya esto de que se está avanzando en los acuerdos. Yo por eso le pregunto si este tipo de expresiones que él tiene abonan justamente a la construcción de este nuevo acuerdo. Pues por supuesto que sí abonan. Vamos a esperar a que se dé la reunión de hoy. Vamos a ver cómo es la reunión de hoy entre el secretario Marcelo Ebrard y el secretario Lutnick, creo que así se pronuncia su apellido, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, para el tema de las tarifas, llaman allá, de los aranceles decimos aquí, y el tema de seguridad que ya se está trabajando bajo la coordinación del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Presidente, en otro tema, mire, me llamó mucho la atención que en las últimas 2 semanas se ha estado hablando de esta promoción que hace su gobierno de un acuerdo con los empresarios del ramo gasolinero. En particular, con la búsqueda de establecer un acuerdo para que el precio máximo de la gasolina magna sea de 24 pesos, lo cual creo que es muy interesante, importante. Mire, esto me trajo a la memoria un diálogo, una serie de diálogos más bien que sostuve en su momento con el expresidente López Obrador sobre un tema igual de importante, el gas LP. El gas LP, como la gasolina, pues está prácticamente al principio de todas las cadenas de valor. Incluso creo que el gas LP tiene más impacto que la gasolina, pero al final de cuentas la gasolina, el diésel, tienen que ver mucho con el traslado de personas, de mercancías. Este país se mueve sobre ruedas. Y en ese sentido, en su momento el presidente tomó una decisión de establecer, primero la política de precios tope por región,
para el gas LP. Y número 2, crear esta compañía del Estado mexicano que se llama Gas Bienestar, que operó justamente aquí, particularmente en la Ciudad de México, que era donde había más presión sobre los precios. Ahora, me puse a revisar el tema, el contexto, y bueno, me llama la atención que en el año 2017, es decir, hace 8 años, se anunció esta supuesta liberalización del mercado, ¿no? De las gasolinas, que nunca fue real, ¿no? Se decía que los privados, compañías, tanto nacionales como extranjeras, iban a importar enormes volúmenes de combustible para vendernos las distintas marcas, ¿no? Y de alguna manera emular el mercado que existe en Estados Unidos, que allá pues sí es real esto del libre mercado, y que los precios se fijan en torno pues a la cotización del petróleo y distintos factores. Ahora, pulularon en México, como las vemos ahora, si uno toma cualquier calle, marcas diversas de gasolina. No mencionaré ninguna, ¿no? Pero hay marcas sudamericanas, europeas, norteamericanas que están por aquí. El detalle es que la importación de combustible pues se quedó en un proyecto, en ganas, ¿no? El 5% de la gasolina que consumimos en México la importan los privados. El resto, ya sea que la produzca o la importe Pemex, pues es de petróleos mexicanos, al final de cuentas. Es interesante, ¿no?, cómo quedó al final del día la composición del mercado, pero esto dio el argumento para que los gasolineros, los distribuidores, pongan el precio que les da la gana al final de cuentas. Mi pregunta, para no hacerlo muy largo el asunto, es básicamente si estaría dispuesta su administración a establecer una política de precios tope por regiones, número 1, y número 2, si estaría dispuesta, como lo planteó en su momento incluso el presidente López Obrador, a crear una línea de gasolineras del bienestar, como se puso en su momento este tema. Como lo menciona Iván Escalante cuando viene de Profeco, el tema de el precio de la gasolina, lo que no está regulado, digamos, es la ganancia del privado. Las gasolineras de Pemex son en realidad franquicias de Pemex, las operan privados desde hace muchísimo tiempo. Pemex también le vende a marcas de gasolineras que no son de Pemex, y aparte está la gasolina de importación. Antes de entrar a un esquema de fijar precios, nosotros pensamos que podemos llegar a este acuerdo voluntario. Lo hicimos para la canasta básica desde el presidente López Obrador, y nosotros cuando llegamos lo hicimos nuevamente. Entonces, queremos primero un acuerdo voluntario en donde ellos mismos, los gasolineros, pues moderen la cantidad de pesos que le ganan por cada litro que venden. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Idealmente lo que queremos pues es este acuerdo voluntario. Si no se llegara a dar el acuerdo voluntario, pues ya podríamos pensar en otros temas. Pero yo creo, por las reuniones que se han tenido, de que es factible hacerlo. Hay un esquema en donde si los precios del petróleo aumentan mucho a nivel internacional, porque el precio del petróleo pues está fijado a nivel internacional, y aumentan mucho, entra un esquema de subsidio a través del impuesto IEPS. Pero ese esquema de subsidio no puede ser para subsidiar las ganancias de los gasolineros, tiene que ser para subsidiar la economía popular por el aumento de precios del petróleo. Entonces, por eso estamos en este proceso voluntario. Tenemos pues la próxima semana todavía para cerrarlo y todo va bien, entonces esperemos que ya podamos firmarlo muy pronto. Sí, es muy importante este tema al final de cuentas en la mente del consumidor. Y bueno, no sobra apuntar, ¿no?, que esto de que compramos gasolina de alguna marca de California o alguna cosa así los consumidores, pues es una farsa, ¿no? Al final de cuentas la gasolina que ponemos es gasolina de Pemex. Creo que es un tema muy interesante más allá de los acuerdos o lo que pueda ocurrir, porque son muy pocas las compañías que realmente están importando combustible de manera privada del extranjero. Casi todo queda en manos de Petróleos Mexicanos. Bien, Presidenta, gracias por su respuesta. Mire, le quiero plantear un tema de Sonora, que es un caso de éxito muy interesante. Hasta hace poco el municipio de Cajeme era de los municipios foco rojo, era el quinto municipio más violento del país, con muchos problemas. Llama la atención que en los últimos meses, porque luego de esto no se habla,
es un caso de éxito en donde Cajeme sale del top 5, hoy tengo entendido en las estadísticas el número 38 en niveles de incidencia de casos de homicidio doloso. Y bueno, en este caso el gobierno que encabeza, tengo entendido que es su conocido bastante cercano, Javier Lamarque Cano, bueno, pues ha incidido en políticas justamente Es un compañero del movimiento, cuando apenas nos reuníamos unos cuantos. Ahí estaba siempre Javier. Vaya, en este caso tengo entendido, bueno, que él está implementando muchas políticas de cercanía de la autoridad, es decir, de la autoridad policíaca con la comunidad, políticas de mucha atención, como usted lo plantea, pues a las causas también de lo que estaba propiciando esta descomposición del tejido social en Cajeme, y bueno, obviamente también una política de mucha eficiencia en la atención de los servicios municipales. Incluso tengo entendido que, por ejemplo, Cajeme es el número 1 en materia de lo que es la apreciación de los ciudadanos hacia la calidad de los servicios que se ofrecen de parte del municipio, por ejemplo, el tema de agua o el tema de las vialidades y los baches. Entonces, pedirle su opinión sobre este tipo de casos de éxito, si usted cree que se tendrían que estar implementando en otros lugares del país justamente para resolver de fondo, porque no todo puede quedar en manos del gobierno federal, ¿verdad? Cajeme, como otros lugares del país, tiene una buena gestión municipal, un muy buen gobernador y la colaboración y la coordinación con las fuerzas federales. Por eso en nuestra estrategia uno de los temas más importantes es la coordinación, porque idealmente lo que queremos es que, aparte de la atención a la ciudadanía y la atención a las causas, pues la policía municipal actúe bien, la policía estatal actúe bien, la Fiscalía Estatal actúe bien y actúe en coordinación con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Marina y por supuesto con la Fiscalía General de la República y ya esperemos que muy pronto con el Poder Judicial. Entonces, porque todos somos responsables de la construcción de la paz en nuestro país. Entonces, como otros casos municipales son buenos ejemplos en donde hay una colaboración desde el primer nivel de gobierno hasta el nivel federal. Claro que sí. Presidenta, va usted el fin de semana a Durango, tiene una gira de 3 días, llama la atención, bueno, este asunto de la agenda con los pueblos originarios que persiste. Entonces, simplemente en correspondencia con esta cobertura de Cadena 7 Lobos, bueno, pues preguntarle de la gira que va a emprender, justamente porque hay gran interés en el estado de Durango por su presencia ahí el fin de semana. Muchas gracias. Vamos, si recuerdan, fuimos, no sé si fue octubre o noviembre, cuando estuvimos en Durango, y ahí me hicieron el planteamiento de muchas comunidades que no tienen acceso a la electricidad. Inició con el presidente López Obrador y con Bartlett un programa de apoyo a comunidades aisladas y nosotros le estamos dando mucha fuerza. De hecho, es un eje de nuestra política energética, se llama justicia energética. Algunas de las comunidades que no tienen acceso a la electricidad están en Durango, tanto en la sierra como en la parte baja. Son comunidades indígenas. Entonces, como parte del plan de justicia, Emilia, la directora de CFE, y Luz Helena, secretaria de Energía, ya estuvieron ahí y ya tienen un proyecto. En algunos casos, por ejemplo, el municipio hizo inversión para la electrificación, pero no ha sido conectado a Comisión Federal de Electricidad y además el pago por alumbrado público sería muy alto, entonces tiene que haber un esquema particular para estas comunidades. En otros casos hay que instalar paneles fotovoltaicos porque están muy aislados y costaría mucho llevar las líneas de transmisión o distribución, pero ya tienen el programa, ya tienen el proyecto que se va a desarrollar en los próximos años. Entonces ese es uno de los temas que vamos a ir a anunciar a Durango. El otro tiene que ver con una planta potabilizadora que ya prácticamente está lista, pero no voy a poder ir en la inauguración porque recuerden que Durango tiene elecciones a presidentes municipales, igual que Veracruz, y ya tocaría justamente en el periodo electoral, entonces pues vamos a ir a hacer una supervisión de obra, además de la entrega de programas sociales, Becarrita Cetina, las tiendas del bienestar y el programa de pensión Mujeres Bienestar.